Les pido, ¿qué tal si levantamos un aplauso grande al nombre del Señor? Amén, amén, amén. Elkin, si me regalas un poquitico aquí en tarima, un poquitico nada más. Bueno, en conferencia profética hay que agregarle un invitado que no alcanzó a quedarle la promoción, que será nuestro querido hermano, amigo Scott Hooper, que va a estar con nosotros también. Y la presencia muy especial, el privilegio de tener al pastor apóstol Ronnie Chávez. Creo que va a ser muy, muy especial esa presencia, esa compañía, sobre todo unos días antes de las elecciones, la primera vuelta de elección presidencial. A propósito de los odres nuevos, ¿quiénes recuerdan las 4 cosas que dijimos por C? ¿Alguien les recuerda? Proféticamente hablando, tratando de darle un sentido profético a este 2026 desde la perspectiva de los odres nuevos. ¿Cuáles fueron las 4 cosas que empiezan por C? A ver. Corazones nuevos, caminos nuevos, muy bien. Creaciones nuevas, combates. Y combates, pues, sin negar la parte, ¿cómo se puede decir?, recia de esa expresión, pero en todo caso teniendo también más bien la mirada de lo que es un combate nuevo como un proceso nuevo. ¿Me están escuchando bien todos? Lo siento un poquitico fuerte, Elkin, tal vez. No sé si estoy como... Me intimida un poquitico a mí cuando lo escucho tan fuerte. Muchas gracias, Elkin. Un aplauso para nuestros ingenieros de sonido, por favor. Hoy comenzamos un ciclo nuevo y comencemos por decir esto. Creo que esto lo tiene todo el mundo claro, pero vale la pena recordarlo. No hay nada de lo que vemos que ha sido desarrollado o creado que no haya sido soñado primero por alguien. Absolutamente nada de lo que vemos. ¿Están conmigo, muchachos, en las pantallas también, por favor? Nada hay que veamos creado que no haya sido primero soñado. Si tú repasas todo en algún momento alguien lo soñó, alguien lo imaginó. Quiero, dicho sea de paso, decirte que evidentemente hay una diferencia entre soñar e imaginar, porque aunque las dos tienen cosas en común, pertenecen a ámbitos distintos del ser humano. Imaginar, esa capacidad increíble que Dios nos dio, es algo más bien de nuestras mentes. Pero soñar, escúchenme bien esto, que va a ser, que espero que atraiga su interés. Soñar, lo que es de verdad soñar, es una facultad del espíritu. Así que a veces nos confundimos entre imaginaciones y sueños, y a veces le llamamos sueños a cualquier cosa. Yo sueño con ir, por ejemplo en mi caso, sueño con ir a Escocia. Bueno, sí, está bien, yo puedo utilizar el nombre sueño, pero no tiene esa categoría, porque un sueño es algo que realmente inflama el corazón de una persona, le da un sentido de vida, de propósito, le da una fortaleza para actuar. Un sueño es una cosa distinta. Va de lejos, mucho más allá de lo que una imaginación o un buen deseo. Pero ese no es mi punto. Quiero arrancar por aquí. Por eso es que nosotros tenemos una frase antigua que tal vez alguno la recordará, y me gustaría que la repitas después de mí: todo comienza con un sueño. ¿La puedes decir conmigo? Siempre es así, tú lo verás siempre así. Todo comienza con un sueño. Creo que el poder de soñar es una cosa que deberíamos no menospreciar. Incluso te digo una cosa, tú que eres padre de familia, sobre todo si tienes hijos chiquitos, no como el mío que ya tiene 40, pero si tienes hijos pequeñitos, esto yo lo hice incluso con él cuando era un niño. Ten cuidado, porque debes diferenciar entre el hecho de que el niño es un ser humano en desarrollo, lleno de inmadurez, obviamente, emocional, está creciendo, por eso patalea si le quitas un caramelo, pero no te dejes distraer. Digamos que es un ser humano en proceso, apenas como comenzando un camino, pero dentro de ese cuerpo chiquito hay un espíritu que está habitando, que es el ser verdadero. Y hay que aprender a diferenciar cuando un niño te habla desde su mente fantasiosa de niño a cuando es su espíritu hablándote. Creo que alguna vez te conté de una misionera muy querida llamada Susan Combs, y ella me contó un día ella misma cómo, sin saber de dónde ni por qué, sin tener razón alguna, ella dice que de edad de 5 años
jugando en el jardín de su casa, su madre la escucha diciendo que ella iba a ser misionera en Colombia. Una niñita, una jovencita, no, una niñita de 5 años. ¿De dónde puede salir algo así? Tiene que salir del Espíritu. Soñar es facultad del Espíritu, imaginar facultad de la mente. Todo comienza con un sueño. ¿Por qué arrancamos por aquí hoy? Bueno, déjame decirte algo más. Porque quiero que recuerdes al Dios soñador. Dios también sueña. De hecho, yo creo que esa es la razón por la cual los seres humanos somos capaces de soñar. Es una huella de Dios en nosotros. Algo que Dios tiene en sí mismo que comparte con nosotros, porque es parte del proceso creativo. Primero se sueña, y esta es la frase que te tengo: Dios sueña y luego diseña. ¿Lo puedes decir conmigo también? Dios sueña, luego diseña. Y ese es un patrón que Dios tiene para nosotros. Por eso creemos tanto en el emprendimiento. Por eso creemos que es un modelo de Dios. Por eso creemos que tantos modelos económicos y sociopolíticos que quieren es decir que el Estado es todo, son una negación del diseño de Dios. Son una expresión anticristo en la estructura de sociedades completas. Quiero que leamos un texto bíblico, por favor. Vengan conmigo. Toda casa, dice Hebreos capítulo 3, versículo 4, toda casa tiene un constructor, pero Dios es el arquitecto del universo. Esto lo usan ahora olvidé el nombre, que en estos días el señor Roy Barreras hizo una declaración pública de que él era uno de esos. Los masones hablan del gran arquitecto, pero nunca se someten a ese gran arquitecto. Pero Dios es esto. Mira, cuando tú miras un constructor, un arquitecto, cuando empiezas a pensar en la manera como Dios aborda la realidad y cómo el asunto de sueños y diseños llega a tener tanta importancia. Te quiero mostrar otro texto bíblico. Cuando estableció los cielos, déjame decirte un paréntesis, déjenmelo ahí un momentico, muchachos. Proverbios capítulo 8, para mí es uno de los capítulos más impresionantes de la Biblia. En ese capítulo, Salomón, inspirado por Dios, hace que la sabiduría como que tome forma y como que empiece a expresarse. Le da, esa es como una facultad de pronto del teatro, del cine, de las artes, como poder traer del mundo no visible al mundo visible de alguna manera. La sabiduría es una cosa que tú puedes tomar, no. La sabiduría es un libro que tú puedes agarrar y ya, no. Pero Salomón, en el capítulo 8 de Proverbios, la personifica para alguna persona que quiera ser sabia. Que dicho sea de paso también, hoy estoy haciendo muchas aclaraciones, no sé por qué. Sabio no es lo mismo que inteligente. Dile al que está al lado tuyo, puede ser muy sabio y sin embargo ser un estúpido. Díselo, vamos, díselo. Sabiduría e inteligencia no son la misma cosa. No son la misma cosa. Entonces una persona puede decir, bueno, más bien no puede ser muy inteligente y muy tonto a la vez. En el capítulo 8 de Proverbios, Salomón nos habla de esto y la sabiduría comienza a hablarnos. Y miren lo que dice. Cuando estableció los cielos, ya bien avanzado el capítulo, la sabiduría está hablando. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo, recuerda la sabiduría, yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. ¿Nos queda? Ahí está, regocijándome en el mundo, en su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Qué expresión tan poderosa, ¿no te parece a ti? Bueno, pastor, ¿y para dónde vamos con todo esto? Quiero presentarte esta mañana para comenzar este mes que van a ser 8 semanas, un mes duplicado. Quiero presentarte uno de los más grandes sueños de Dios. Uno de los mayores sueños que Dios ha soñado y que compartió con los seres humanos también. Miremoslo aquí, por favor. Entonces, Génesis 2:21, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo
sueño. ¿Qué pasó en ese profundo sueño? ¿Qué pasó después de ese profundo sueño? Creo que todo el mundo lo sabe. Aparece Eva. En un sentido jocoso, como se lo he dicho otras veces, Dios le dijo: duerme ahora porque de aquí en adelante no volverás a dormir en paz. En otra forma, Dios estaba por presentarle algo maravilloso. Pero no era solamente presentarle a Eva, esa mujer que debía hacer algo muy particular, sino que además Dios estaba también tratando de plantar un sueño profundo en el corazón de Adán y obviamente en el corazón de Eva. Entonces, esta mañana quiero que comencemos el mes de la familia y una nueva serie. La serie se va a llamar Familias, Casas y Discípulos. Familias es un tema que hemos enfatizado. Vieron ustedes que estuvimos hablando de odres nuevos el mes pasado, y ahora nos metemos en esta otra parte porque son dos cosas de las que Dios nos ha hablado de una forma muy potente, muy poderosa y muy real para este 2026 y los siguientes, en esta década que es decisiva. Bueno, nuestra serie se va a llamar Familias, Casas y Discípulos, pero el tema de hoy que quiero presentarte es un sueño de Dios, la familia. Un sueño de Dios, la familia. Así que metámonos en el tema de esta manera. Quiero hablarte de algo que de pronto me has escuchado otras veces. Dios es un Dios de modelos. Creo que a veces nosotros no alcanzamos a comprender bien la importancia de esta faceta de Dios. Dios es un Dios de modelos. Dios tiene propuestas, un modelo, una imagen imaginaria o física que se hace para poder proveer un camino positivo en el desarrollo de algún proceso. Y no solamente me refiero a temas de ingeniería. ¿Estás conmigo? Dale un codazo al que está al lado. ¿Estás conmigo? La gente que camina con Dios debe tener claro esto, que no solamente está en el mundo transitando, esperando que le llegue el momento del bien morir para ir al cielo, sino que mientras tanto somos conectores del cielo con la tierra. Y una de las cosas vitales para eso, una de ellas, una entre otras, tiene todo que ver con comprender esta particularidad de Dios, que Dios es un Dios de modelos, que Dios tiene modelos y propuestas para toda actividad de la vida humana, y la familia es una de ellas. Dios tiene propuestas en la economía, en las ciencias, en las matemáticas. Dios tiene propuestas en las formas de manejar o administrar la salud. Dios tiene propuestas en todos los ámbitos, absolutamente en todos. Y nosotros, quienes hemos sido salvados por Jesús, deberíamos comprender que nuestro rol en el mundo es comprender eso también, comprender, perdón la redundancia, el modelo de Dios y traerlo en el ámbito donde estamos nosotros. Bueno, hablando del Dios de modelos entonces, quiero comenzar por mostrarte algo. Dios le dio un mandato a Moisés en la montaña. El mandato fue literalmente: haz todo según el modelo que te mostré. Miren el texto bíblico, por favor. Éxodo capítulo 25, versículo 40. Dios le está hablando a Moisés. Creo que aquí Dios deja ver una faceta suya de interés con su gente. ¿Qué quiere hacer Dios por medio tuyo? Aunque no seas el Moisés antiguo, ¿qué quiere hacer Dios por medio tuyo? Bueno, cosas como estas: ten cuidado de hacer todo siguiendo el modelo que te he mostrado aquí en el monte. Yo no tengo cómo imaginar lo que pasó, pero con apoyo de inteligencia artificial saqué esto para ustedes. ¿Tiene sentido? ¿Es posible que Dios le haya dejado ver algo así? Cuando dice que Dios en el monte le mostró un modelo, yo creo que Dios le estaba mostrando de alguna forma, no sé, en términos míos, una maqueta, un plano. Y Dios le dice: ten muy presente esto. Todo lo que hagas, hazlo según el modelo que yo te presenté en el monte. Dios como un Dios de modelos. Una de las cosas cruciales que pasó en el monte, ¿recuerdas que te dije en el monte donde Moisés subió y donde se perdió en medio de una nube y desapareció por un montón de tiempo, donde Dios se lo encontró para entregarle una cosa crucial? Es una cosa esto es muy llamativo para nosotros, ¿no? Porque es también como una analogía para nosotros de pensar así.
Cuando nosotros subimos más y más, escalamos más en nuestro nivel de relación con Dios, una de las cosas que empieza a llegar a nosotros son precisamente modelos que Dios quiere enseñarnos, nos va abriendo la cabezota, nos va ayudando a entender para que podamos movernos mejor en la vida y en el mundo, actuar como Dios quiere. ¿Por qué muchos de nuestros dolores en la vida? Muchos de nuestros dolores en la vida provienen precisamente de romper, de negar o de desobedecer los modelos de Dios para nuestra propia vida. ¿Recuerdas cuando te conté de mi amiga, la que me decía un día, si yo me caso con un hombre que no quiere nada con Dios, un hombre que no quiere caminar con Dios, ¿será que yo me voy al infierno? ¿Recuerdas la historia? Y yo le respondí, cuando evalué en mi cabeza si habría algún texto bíblico que avalara que si se casaba con un descreído y ajeno a la fe, se iba al infierno por eso, y le respondí, pues mira, no. Y yo vi su cara de descanso, pero ¿recuerdas el resto de la historia? Cuando el siguiente pensamiento vino, fue como si fuera un mensaje de Dios que me dijera, dile que tranquila, que esté tranquila, que al infierno no va a ir, porque el infierno lo va a vivir aquí en la tierra, y Dios no le va a dar dos infiernos. Se volvió a intranquilizar muchísimo. ¿Por qué a veces tienes un infierno chiquito? ¿Por qué a veces tengo un infierno chiquito? ¿Por qué a veces vivo tantos dolores en la vida? Muchos de ellos son porque tú y yo caminamos nuestro camino. Decimos, tengo una idea mejor, tengo un modelo mejor. Alguna vez otra jovencita me preguntaba sobre el mismo tema. Y yo le decía, mira, lo que está en juego, me decía, si yo desobedezco a Dios, porque a veces todos lo reducimos a una obediencia técnica, ¿no? O a una obediencia que tiene una motivación punitiva. Si yo no le obedezco a Dios, Dios me mata. Pues podría, pero creo que no habría ni uno solo vivo. Y me pregunta al respecto, ¿qué va a pasar conmigo? Y entonces preocupada y obedecer a Dios, le dije, mira, no hablemos tanto de obedecer a Dios, sino dime una cosa, ¿qué tanta confianza te merece Dios? ¿Qué tanta credibilidad te merece lo que Dios dice? Creo que lo que está en juego más bien es eso. Dios te dice algo que no, y tú y yo lo entendemos como simplemente un mandamiento moral. Dios me prohíbe todo, pero Dios lo está viendo como te estoy proponiendo un camino para ahorrarte dolores, tristezas, tropiezos, fracasos, y para que luego no estés aquí llorando y gimiendo por no haber caminado un camino que yo te propuse. Estoy aquí tomando un poquito las palabras de Dios. ¿Me sigues en esto? Muchos dolores no hubieran venido a nuestras vidas, y muchas frustraciones y muchos fracasos, si entendiéramos bien este aspecto de Dios, el Dios de modelos. Y si comprendiéramos que Dios está dispuesto a abrirnos el entendimiento para comprender los modelos de Dios para la vida misma y para el quehacer nuestro, ¿qué vamos a hacer? A Dios le interesa cómo vivimos. Creo que a Dios, el Padre, le importa que tengamos una alta calidad de vida, le interesa, quiere que tengamos algo así. Pero bueno, me devuelvo aquí. ¿Por qué estoy arrancando por acá? Déjame decirte algo importante al respecto de los modelos y de los diseños de Dios. Creo que lo que Dios se propone con esto es tener espacios, crear espacios donde encontrarse con las personas, espacios en los que Dios pueda encontrarse con nosotros. Yo recuerdo que yo le preguntaba al Señor, mirando ese pasaje de Éxodo, ¿por qué tanto celo? ¿Por qué Dios le dio a Moisés el dato del centímetro, del color, del material? ¿Por qué tanto? Le preguntaba, Señor, es una faceta femenina tuya, el centímetro, el color, el material. ¿No les ha pasado a ustedes, los hombres casados, cuando les encarga algo su esposa y les cuenta los detalles que más de uno pasa por encima de nuestra cabeza? A mí me pasaba mucho con el tema de los colores. Creo que mi esposa dejó de encargarme cosas con los colores porque pues el asunto era bastante frustrante. Porque ustedes, las mujeres, creo que lo saben, que su cerebro ve más colores, tiene un espectro mayor, su cerebro ve más colores. Su cerebro responde a un diseño que Dios les dio a ustedes interior, que es que las mujeres tienen capacidad de ver más allá, los hombres no. Nosotros somos de visión más enfocada, y no es solamente un proceso evolutivo, ni solamente un asunto cerebral, sino que tenemos otras capacidades, y las mujeres tienen esa, y el color entre mi esposa y yo siempre era un drama. Yo recuerdo un día a la pastora Priscila, que hoy está en Cartagena con las parejas nuestras, que en Jerusalén me habló de un color que ni recuerdo el nombre. Un color único, un color que las mujeres ven.
Los hombres, por ejemplo, como para mí el favorito es el azul, entonces vemos azul claro y azul oscuro. Pare de contar. ¿Cuántos hombres están de acuerdo conmigo? Es que la vida es más sencilla, ¿no? La vida es azul claro, azul oscuro. Pero para las mujeres es azul turquesa, azul cielo, azul rey. Aquí Adriana me está dictando ya. Ustedes tienen la vida muy dura, ¿no, mujeres? La vida de ustedes es más difícil. La nuestra es más sencilla. Dice esto la Biblia: le pregunté al Señor y la Biblia me respondió: y me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. Esto me abrió la cabeza, me abrió todo. Ya entiendo, Señor, que cuando Dios me manda a hacer algo según un modelo, el propósito que Él tiene no es solamente medir mi obediencia, sino poder crear un punto de encuentro conmigo, un punto de encuentro donde me va a bendecir, donde me va a ir bien. Hablé una vez con una preciosa hermana de la iglesia que me decía que financieramente tenía un montón de problemas y que por qué le iba tan mal si ella diezmaba y ofrendaba. Claro, esos diezmos a veces de las personas que son diezmos eventuales, diezmos para todos los lados, pero que diezmaba en todo caso. Y yo empecé a preguntarle: ¿y el resto de tu vida financiera lo manejas según lo que Dios dice? Y me dijo: bueno, la verdad es que ni sé cómo es que Dios dice. Y estaba muy enojada porque una familiar suya, prima suya, le iba mejor en las cosas. Y le pregunté cómo manejaba su dinero. Y le dije: mira, te tengo una mala noticia. Tu familiar, sin caminar con Dios, maneja más principios de Dios en su vida financiera que tú. Lo lamento, le va a ir mejor, aunque tú diezmes y ofrendes. Si es que diezma, ¿no? Porque esos diezmos son graciosos, ¿no? Yo diezmo cuando puedo, pastor. Cuando me queda yo ahí fielmente. Como alguna vez se contaron que se encontró un billete de 1,000 con un billete de 100,000. ¿Ustedes conocen ese diálogo? Un billete de 2,000, porque ya de 1,000 tampoco, ¿no? Uno de 2,000 con un billete de 100,000 y estaban conversando. Y le dice el billete de 100, el de 2,000 al de 100: ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? No me puedo quejar. De banco en banco, de transacción en transacción, de compra en compra. Muy bien. Y le devuelve la pregunta el de 100,000, el de 2,000: ¿y a ti cómo te va? No tan bien como a ti, yo de ofrenda en ofrenda, de iglesia en iglesia. Un espacio donde encontrarse con las personas, escúchame bien, para traer soluciones a las necesidades humanas, para bendecir a las personas, para visitar a las personas. El propósito de los modelos de Dios no es poner a prueba tu obediencia, que dicho sea de paso, tu capacidad y la mía de obedecer es bastante baja. Pero si desarrolláramos la capacidad de creerle a Dios, quizá mejoraría mucha expresión de obediencia, de una manera menos técnica o menos ritual. Ahora, además de esto, hay una cosa peculiar que tiene que ver con el tema de los modelos de Dios, y es el tema de los sueños de Dios, diseños que se vinculan con lo que Dios ha soñado. Cuando Dios empieza a crear al ser humano, Dios no arrancó como diciendo: sea la luz. Uy, salió bien. Ahora, sepárense, luz y tinieblas. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Alguno de pronto imagina a Dios parado al azar, utilizando todo su poder creativo, pero sin mayor dirección. Leímos en Hebreos capítulo 11 y leímos en los textos que les mostré hace un momento. Dice Hebreos 11 que Dios trazó los planos del universo, que Dios construyó todo lo que se ve de lo que no se veía. Dios primero lo soñó, primero lo concibió en su interior y luego comenzó a llamarlo de acuerdo con lo que había concebido. Siempre será ese un orden, siempre un sueño interno que luego llama a un diseño y que nos llama a una acción. Bueno, ¿por qué arranco por aquí hoy? Porque la familia es un sueño de Dios, de esos grandes sueños de Dios. Hoy de lo más vilipendiado, de lo más atacado, desde todos los frentes que ustedes imaginen, familia es cualquier cosa. Y yo no te voy a negar que una persona puede decir: es mi familia, 4 gatos y 3 perros. Ok, bien. Lo cual no dice que ese es el diseño de Dios. Lo cual no dice que esa es la propuesta de Dios.
Alguien puede llamar familia lo que bien le parezca. El poliamor, algunos lo llaman familia, que es una cosa corrupta, oscura, absolutamente inmoral, dañina emocionalmente para las personas. No sé si a veces no nos damos cuenta que detrás de los no de Dios hay un asunto de cuidado y de protección de Dios para la vida, no solamente para cuando me muera, sino para cómo vivo. Estaba el otro día llamando a la empresa que me provee a mí señal de televisión para poder protestarles. Ustedes siempre tienen propuestas nuevas para los que no son clientes. Yo llevo como 20 años con ustedes y nunca me proponen nada. ¿Qué creen que hicieron? No, señor, no, don Edgardo, ¿cómo le parece? Entonces le tenemos esta propuesta y la otra y la otra y la otra. Me ofrecieron de todo. Entre eso, y además le tenemos los canales para adultos, gratuitos. Ups. Yo le dije, ¿sabe qué? Le acepto todas las propuestas, pero hay una que no le puedo aceptar. ¿Cuál es esa? Le dije, los canales de adultos no me los active, por amor de Dios. Porque esa cosa tiene mucho voltaje, le dije. Y esa cosa me daña la cabeza. Y no estoy interesado en dañarme la cabeza, sinceramente, no estoy interesado en dañarme la cabeza. Así que por favor, déjeme eso por fuera. Y me dice la señorita que me está atendiendo, ¿sabe qué, señor? Usted tiene toda la razón. Así que te estoy contando esto porque pastor, qué hombre de Dios, ¿cuál hombre de Dios? Me estoy desprotegiendo, simplemente me estoy protegiendo. ¿Qué harías tú si alguien te dice, tómese esto? ¿Y qué es? Un poquito de veneno, pero no le va a hacer daño. ¿Qué harías? No, qué hombre qué dominio propio. No se tomó ese frasco de veneno. Bueno, no se lo tomó no, porque es un poquito inteligente y sabe que se lo toma y se envenena, ¿no? Algunos en lugar de dominio propio, como diría un pastor amigo mío, desarrollan el demonio propio. Un sueño, la familia es un sueño y tiene dos caras, que son las que te quiero presentar hoy como arranque de todo. Dos caras tiene ese sueño. Un sueño que Dios soñó. Y es llamativo, de verdad es llamativo el hecho de que Dios haya, fuera de la broma de que duerme ahora porque no vas a dormir nunca igual, fuera de esa broma, creo que no es sin razón que Dios haga caer a Adán en un sueño profundo para tomar de él. Aquí hay un montón de verdades tan impresionantes para los hombres y las mujeres. El punto es, Dios comparte un sueño con Adán. Y cuando Adán despierta y ve semejante portento, y no me refiero a si tenía 90, 60, 90 o no, si era rubia, morena o de pelo largo, de pelo corto, no sé, pero Adán quedó, por la razón que sea, asombrado. Y la Biblia dice que él dijo, esto es ahora, carne de mi carne es hueso de mis huesos. ¿Cómo Dios lo pensó? ¿Cómo los seres humanos alcanzaron a vivirlo? Tan diferente a como lo vivimos hoy, donde todo es una gran competencia y una pugna entre el hombre y la mujer en todos los terrenos, y el matrimonio no escapa de eso. Familia es un sueño de Dios. En primer lugar, es un sueño de relación. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24, hablando de un sueño de relación. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué es lo que hace? Se une, pero ese se une tan liviano que lo tomamos. Se une a su mujer y se hacen una sola carne. ¿Qué expresión? ¿Qué otra relación humana? ¿De qué otra relación humana se habla de esta manera? De ninguna, señores, de ninguna. Y hay otras muy profundas. Madre, hijo, padre, hijo, sobre todo la de madre, hijo, los que digamos que no hay manera de negar la fuerza de esa relación, que a veces por eso se vuelve una relación también enfermiza entre madre e hijo. Pero más allá de eso, ninguna relación dice lo que se dice de esta, que se hacen una sola carne. Y eso tiene obviamente un montón de implicaciones. La idea en la mente del Creador, creo que alcanzamos a verla aquí, que fuéramos como ellos, porque dice hagamos, ¿no? Bueno, en otro texto, perdón, que más adelante se lo voy a mostrar. De una vez es posible, mis hermanos queridos, saltar un poquito y mostrar eso, gracias. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, ser como nosotros. A eso me quería referir. Una comunidad en la tierra que expresar la comunidad en el cielo. Un sueño de relación.
Digamos, ¿y cuál debería ser la inspiración para nosotros del tipo de relación que deberíamos construir en las familias? Bueno, la misma relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la comunidad divina, el círculo de amor, o si lo quieres en los términos más tradicionales, la Trinidad divina. Miren, hay una imagen también hablando de la inteligencia artificial que me ayuda. Yo le dije que me hiciera algo y me sacó la Trinidad típica. Y le dije, no, ¿sabes qué? A mí me gusta más hablar del círculo divino, del círculo de amor, de la comunidad divina. Allí lo tienen en las pantallas, después lo podrán ver mejor. Me agregó algunos datos que yo no le hubiera puesto tanto texto, pero bueno, soy un novato en la IA, pero allí están mis conceptos, sí. Para poder decir lo segundo tiene que ser el reflejo de lo primero. Esa es la idea en la mente de Dios. Un sueño de relación donde la familia, con perro incluido, en este caso en el cielo no le tengo el símil, puede ser también un gato, una gallina. Bueno, hay gente a la que le gustan tantas cosas, un hámster, un pececito, no sé qué te gustará a ti. Algunos pues ya inclusive reemplazaron decididamente a los hijos por los perros, no, pero ese no es el caso, no es aquí. Aquí el caso estamos hablando de gente que tiene sentido común. En fin, este reflejo es el que quiero yo mostrarles. Este reflejo, la relación como es entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, la inspiración de cómo debía ser. Entonces yo lo encuentro de esta manera. Ese sueño de relación yo lo encuentro en estas expresiones: que la familia sea un lugar donde se gestione carácter, donde se crezca en carácter, donde se forme para la vida. No hay ninguna universidad para la vida. La familia es la universidad para la vida. Debe serlo así. Ah, pastor, pero la mía es un desastre. Pues conviértela en algo diferente, por Dios. Haz algo para que eso sea. Si la familia es un desastre, si tu familia es un desastre, quizá tú tienes alguna gota de responsabilidad en ese desastre. ¿Por qué no haces algo entonces para poder enderezarlo? Siempre es posible. ¿Estamos hablando de familias perfectas? No, es que ese no es el punto. El punto es familias que saben navegar en medio de su imperfección para gestionar carácter. Recuerda que el carácter no es personalidad. Recuerda que el carácter no es temperamento. Ve a un niño pataletoso y es que tiene un carácter. No, eso es lo que no tiene carácter. Tienes un temperamento asqueroso que tienes que ayudarle a controlar. El carácter de una persona, ¿qué es lo que describe? Describe la forma como esa persona se relaciona con su entorno. ¿Cuál es la calidad de su relación? ¿Cómo responde a los retos de su entorno? Eso es carácter, eso sí es carácter. ¿Y dónde se debe desarrollar? En el seno de la familia. Allí es donde debemos aprender. ¿Por qué te cuesta tanto y me cuesta tanto a mí como esposo comunicarme bien con mi esposa? Porque en el escenario de formación de carácter no lo aprendí. Entonces ahora lo traslado y algunos lo que hacen en lugar de poder decir resolvámoslo, mantienen el mismo faltante en lugar de comprender que ese es el escenario para poder aprender todas las cosas principales en cuanto a relacionarse y a crecer en carácter. Que cada uno sea genuinamente empoderado, no como ese empoderamiento vacío hoy del feminismo radical que te dice que no te depiles las axilas porque no es natural, pero sí te llenes de piercing y sí te pintes el pelo. Seguramente eso sí es muy natural. Un feminismo que odia a las mujeres, las odia porque le quita todo lo que las hace mujeres. Y más bien apoya a las trans, que las mujeres trans son tipos queriendo parecerse a hombres, son tipos, son mujeres con próstata, perdón si a alguien le ofende eso, pero es la verdad, lo que pasa es que la digo de manera cruda. Una mujer trans es una persona que quiere parecerse a mujer, pero tendrá que ir al urólogo para que le hagan lo que un varón necesita que le hagan. Que ni me lo hagas recordar. Uy, pastor, qué agresivo. ¿Agresivo yo? Agresivo los que mutilan a los niños. Agresivo los que le dicen a un niño que en el nombre de la afirmación que si tiene pene se lo tiene que cortar para ser niña. Eso sí es agresivo. Eso sí es criminal. De verdad criminal. No me llames agresivo a mí por simplemente decir un par de cosas que son ciertas. Decirlas con un poquito menos de amabilidad y gentileza, nada más. Entonces, ser genuinamente empoderado. Hoy se llama afirmación a que si el niño me dice me siento mujer, pero yo soy un cuerpo de hombre. Sí, mijito, usted es una mujer. No, afirmación es que yo le diga, no, estás equivocado. Estás pasando de pronto por algún reto. Ven, vamos a trabajarlo.
para que se pueda resolver el asunto, porque tú no eres algo equivocado dentro del cuerpo donde estás. Eso es empoderamiento. Empoderamiento es hablarles del diseño de Dios para hombres y mujeres, más allá de los roles, más allá de azul y rosado. ¿Qué dice Dios? De masculino y femenino. ¿Qué dice Dios? Dios tiene mucho que decir al respecto en la Biblia. Si te tomaras el tiempo, si nos tomáramos el tiempo, mucho que decirnos. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? El regalo increíble que Dios les dio, que muchas mujeres reniegan de él hoy. Y una cosa más, hablando del sueño de relación, que en la familia haya libertad para ser, donde se pueda aprender a practicar la transparencia. Este soy yo no en el sentido cínico de la palabra. Así soy y punto. No, este soy yo en el sentido de que abre el corazón y aprendo a exponerme ante los que están cerca. Y los que están cerca aprenden a respetar y a valorar eso y a exponerse también. No se te olvide nunca que Génesis capítulo 2 termina, empieza el capítulo fatídico de la Biblia, Génesis 3. Pero ¿cómo termina el 2? Diciendo una cosa que no es accesoria, que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Y precisamente tú ves en el 3 que uno de los efectos de la traición humana fue que se avergonzaron porque se vieron desnudos. Un momento, aquí hay algo interesante. Desnudez, la práctica de la desnudez, tan difícil como es desnudar el corazón. No salgas después diciendo el pastor dijo que fuéramos a playas nudistas o algo por el estilo, porque que practicar la desnudez, no me refiero a esa. Un sueño de relación, el sueño de familia, un sueño de relación que siempre es posible rescatar, donde haya una gota de intención para hacerlo, donde haya un poquito de intención para hacerlo, siempre es posible. Pastor, usted no conoce mi casa, tú tampoco conoces la mía. Pastor, usted no sabe cómo crecí, tú tampoco sabes cómo crecí yo. Y si en últimas de eso se trata, ven, más bien hagamos una reunión, consigamos unos galones de guaro y emborrachémonos aquí juntos, porque pobrecitos nosotros. No, ningún pobrecitos nosotros. Tenemos a Jesús, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuál pobrecito? Tenemos cómo salir adelante. Y tenemos la voluntad de Dios de empujarnos hacia adelante. ¿Cuál pobrecito? Hay que echar mano de todo lo que Dios nos dio para hacer lo que Dios realmente quiere. Y la segunda cara de ese sueño, un sueño de misión, un sueño de relación. La familia, Dios la soñó, se la empezó a impartir al hombre, lo hizo dormirse para que después quede impresionado ante eso. Que no sé qué tanto duró esa impresión, porque después inclusive medio atontado Adán no le dijo nada a Eva mientras dialogaba tranquilamente con la serpiente. Incomprensible lo que pasó. Adán se extasió tanto con lo que Dios le entregó que se olvidó de Dios, parece. No sé qué pasó aquí. ¿Qué fue todo lo que le pasó por dentro a ese señor? Por causa de Eva, tan enloquecido quedó que después no tuvo ni siquiera palabras de advertencia para decirle, oye, no se negocian esas cosas. Pero Dios sueña este sueño y Dios diseña, dice, para el mundo. ¿Por qué Dios no comenzó con palacios y con estructuras, sino con un hombre y una mujer juntos? Lo que hoy se quiere romper para decir que no, que un hombre y un hombre juntos es lo mismo, o que una mujer y otra mujer juntas es la misma cosa, o que una persona y 3 perros son la misma cosa. No, Señor, no es la misma cosa. Dios no dijo, y entonces el hombre consiguió a Adán, consiguió a Adalberto, y Eva consiguió a Sofía, y entonces tenemos todas las opciones porque el cielo es inclusivo. ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. Dice que Dios los formó, varón y hembra los creó. Pastor, eso que está diciendo no me gusta. Es tu problema, no es el mío, porque te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Usted rechaza entonces a la gente que es así. No, son dos cosas muy distintas. Porque entonces habría que rechazar a todo el mundo por cualquier razón. Pero no significa rechazo de ninguna manera, contra ninguno, el decir lo que Dios le propone. Más bien, en estos temas, el trivializarlos tanto ha dejado que la gente caiga en espirales negativas de dolor y de suicidio. Y por eso hoy, si realmente la afirmación consistiera en que una persona que se confiesa que está en un cuerpo equivocado y quiere ser el camino de recorrer el camino trans, si realmente fuera el camino a la felicidad, ¿por qué tantos de ellos se suicidan luego? ¿Y por qué son tan infelices?
Más bien cuando tú le dices, sea lo que tú quieras, estás atentando contra la felicidad de esa persona. No, Dios tiene una propuesta para ti. Bueno, pero este no es mi tema hoy. Y no sé si la semana entrante alguno querrá volver a esta iglesia, ¿no? Ahora además ya salió un decreto por allí donde están dispuestos a darnos cárcel a los pastores que hablemos estas cosas. Ya está expuesto por el actual gobierno, que es una vergüenza. Pero cómo no, un presidente trans no va a apoyar nada diferente. ¿Qué más va a apoyar? Pues la misma cosa. Hay un decreto ya, en serio lo digo, hay un decreto ley ya para darnos cárcel inclusive por decir estas cosas. Me visitan, ¿no? En caso tal. Un sueño de misión. Rápido, porque el tiempo se nos fue. Un sueño de misión. Miren este texto bíblico. Cuando Dios creó al hombre, nos está contando la idea de Dios. Es como una narración chévere, ¿no? Lo creó a su imagen. ¿Cómo lo creó? Varón y mujer los creó. Y les dio su bendición. Tengan muchos hijos. Hay que recordarles eso a más de una pareja cristiana. Tengan hijos. Llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Muchísimo que decir, pero déjame ponerlo en esto, un sueño de misión. ¿Cuál es la misión de la familia? Yo la pongo en 3 líneas también. Una cultura por construir. Desarrollar todo un ambiente, toda una atmósfera, todo lo que una cultura es, donde se suman maneras de hacer las cosas, códigos, lenguajes de comunicación, donde se suman también maneras de entender la realidad. Bueno, la familia debía construir una cultura de Dios. Adán y Eva, la primera familia. Una creación por administrar, no por depredar, pero sí por administrar. Ah, pastor, pero mire que entonces Dios mandó entonces que solamente la cuidaran. Y cuidarla es no toque nada, no saque una pepita de oro, no saque un poquitico de petróleo, no saque nada, muérase de hambre encima de todo. No, Dios le dio recursos para que los extraiga, sí señor. También, de la manera responsable, claro. No te dejes horadar la cabeza por el gorgojo de los falsos ambientalistas. Muchos falsos ambientalistas lo que son es animistas, que quieren proteger los viejos rituales de los indígenas que decían que hay espíritus en las lagunas, espíritus en los árboles y en las montañas y que por eso no puedes tocarlos. No es por preocupación ecológica. Es por un concepto espiritual que se llama animismo. Una creación por administrar incluye también el poder tomar de ella. Claro, con una cosa que vale la pena recordarte, que Dios estableció el patrón de devolver a las fuentes. Génesis 1:29 dice, mira, yo te he dado todo árbol que tiene fruto, que tiene semilla en su fruto, que tiene semilla en su fruto. ¿Y como para qué será la semilla en el fruto? Para pasársela, pastor, pues cuando uno tiene dónde botarla. ¿Cuántas semillas de naranjas necesitas para un árbol de naranja? ¿Cuántas? ¿Todos están de acuerdo? Una. ¿Y cuántas semillas de naranja trae una naranja? Duh. ¿Qué está diciendo Dios? Toma y devuelve. Toma y devuelve. No está diciendo no tomes. Está diciendo toma y devuelve. Y si mantienes el ciclo vivo, todo va a estar tranquilo. Mientras tomes y devuelvas. Es otro discurso que en otros momentos lo hemos hablado también. Y una riqueza por producir. Hoy nos quieren decir que todo depende del Estado, que todo es lo público. ¿Y lo público de dónde toma recursos? ¿Y el Estado de dónde crees que tiene plata? Mete la mano en el bolsillo tuyo, por favor. De ahí. El Estado, que hoy se sienten los gobernantes, que hablan como si el dinero fuera suyo, es la plata tuya. Tu platica. La que va para el Estado, si no, no habría Estado que pudiera funcionar si no es por tu platica. Lo que tú aportas en impuestos. Entonces, ¿quién produce? ¿El Estado? No, las personas. Y más exactamente, por esa razón, en un altísimo porcentaje, las empresas, las de mayor éxito, comenzaron por ser empresas de familia. Empresas de familia. Aquí te tengo otra imagen de... Voy aprendiendo, ¿no? Me falta es como aprender a decirle darle más instrucciones. No es que lo quiero así. Pero como yo soy siempre el que pide por favor, yo hasta a la inteligencia artificial le pido que por favor. Yo soy un hombre de por favor. A nadie le puedo dar una orden sin decirle por favor, incluyendo la IA. Una cultura por construir. Me gusta esta imagen.
porque es donde se empieza desde lo más pequeño hasta lo mayor, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Una riqueza por poder producir, y eso viene de las familias. Pero bien conmigo porque ya es tiempo de terminar. Hoy estamos comenzando esta serie llamada Familias, Casas y Discípulos, y tenemos que empezar por aquí. Tenemos que empezar y dedicarle quizá un domingo más al menos al tema de familia. Tú y yo tenemos que apreciar lo que es familia. Tú y yo deberíamos ser personas que se comprometen a construir familia. Es más, te digo algo, si no logras nada más en la vida, por ponerlo así, que construir una buena familia, te ganaste el cielo. Lo hiciste, lo lograste. ¿Ha habido tropiezos? Sí los hay, claro que sí. ¿Ha habido fracasos? Por supuesto. El camino está lleno de fracasos. De fracasos sí, pero no de fracasados. De fracasos. De gente que se levanta del fracaso para decir, yo me identifico con ese sueño que es de Dios. Familia es un sueño de Dios. Voy a construirlo en la medida de mis posibilidades. ¿Te plantea retos? Bueno, dijimos que los odres nuevos, proféticamente hablando, planteaban 4 cosas por C. ¿Cuáles son de nuevo? Corazones nuevos, caminos nuevos, creaciones nuevas, y la última que dijimos, combates nuevos. El combate, por ejemplo, por ganar el corazón de un hijo, o el corazón de un cónyuge, o restaurar el amor de un padre. Sí, es un combate, pero vale la pena. Lo que Dios nos llama es a colaborar con Él desde las cosas más esenciales, porque si nos identificamos con Dios en sus modelos, que te dije al principio, Dios se compromete a visitar todo aquello que se construye de acuerdo con su modelo, no a visitar cualquier cosa. Pero tuve la mejor intención. Sí, Caín tuvo la mejor intención y le ofreció a Dios lo que se le dio la gana, y Dios le dijo, no es así, Caín, no es así. Si tienes la buena intención, hazlo de la manera correcta. En las cosas importantes, las maneras también importan. ¿Estás conmigo en esto? Hola. Yo sé que está pasando por la cabeza, no sé, mil escenas de tu casa. Si supiera, Edgardo, no te preocupes, Dios sabe. Dios sabe. Vamos a soñar ese gran sueño de Dios. Vamos a reivindicar este modelo de Dios llamado familia. Vamos a recuperarlo de medio de tanta ignominia, de tanta agresión que hay. Yo recuerdo que hace años estuve a punto de que la revista Semana me publicara un artículo que se llamó, hace muchos años, casi 20, lo tenía listo y me dijeron, hágale tal ajuste y lo publicamos. Se llamaba La familia, una especie en vías de extinción. Pero obviamente yo planteaba algunas críticas que al sistema de pensamiento actual, aún de ese tiempo, no le convenían, y no me lo publicaron jamás. Pero aquí somos muchos para poder publicar lo que Dios dice. No importa lo que una publicación masiva diga, si tú estás dando este discurso todo el tiempo a tus hijos, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Cuáles son los modelos de Dios? Vamos a movernos sobre esos modelos de Dios. Esto último para cerrar. Muchachos, apóyenme con la pantalla en lo último. Nuestras familias, ¿qué son? Son como el arca antigua, el arca de Noé. Un lugar de salvación por construir, quizá el más desafiante de nuestro tiempo. Quizá no haya desafío mayor hoy, qué cosa curiosa, ¿no? Quizá no haya desafío mayor hoy que construir familia. Pero el que lo haga va a ser recompensado. Quien quiera que lo haga, con el precio que tenga que pagar para eso, levantándose de las cenizas si es del caso. Pero el que lo haga, yo le puedo asegurar, Dios estará con él. Y Dios le va a dejar ver su bondad y la bondad de lo que significa una familia. Vamos a estar de pie, por favor. Ya es tiempo de terminar y quisiera que oremos juntos un momento. Un sueño de Dios llamado familia. ¿Será que de pronto tiene que ver con el tema de corazones nuevos, caminos nuevos, creaciones nuevas, combates nuevos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tenemos que caminar los caminos de Dios si queremos ver los resultados de Dios.
Recuerda la frase que les compartí, creo que fue la semana pasada, no recuerdo ahora bien. Si quieres, decía Ronnie Chávez, una de sus frases que me gustan tanto: si quieres ver lo que nunca has visto, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Y él también decía, perdón, él no, este sí no lo dijo él, creo que lo dijo Albert Einstein, o al menos a él se lo atribuyen: locura es pretender obtener resultados distintos, manteniéndose haciendo lo mismo. Hacer lo mismo y querer resultados distintos, decía Albert Einstein, eso es locura. Creo que en inglés lo llaman insanity. Eso es estar loco. ¿Quién te dice que repitiendo lo mismo que no ha dado resultado, el resultado va a cambiar? Es un engaño. Es caminando con Dios. Y uno de los retos suyos es caminar esos modelos, como Dios le dijo a Moisés. Era una opción que Moisés tenía, podía o no hacerlo, pero Moisés está frente a lo que Dios le muestra y Dios le da un reto: asegúrate de hacer todo de acuerdo con el modelo que te mostré en el monte. También esa advertencia es buena, porque cuando se baja del monte todo cambia y todo se ve oscuro y difícil. Le pasó a Moisés, bajó de semejante encuentro y ¿qué halló? Aarón con un becerro de oro. ¿Puedes creerlo? Al tiempo que Dios está visitando a este hombre arriba, los otros están abajo corrompiéndose. Pero cada uno llevó el resultado de su acción, incluyendo a Moisés. Unos avanzaron y otros se quedaron. Vamos a orar un momento, sí, por favor. Piensa en esto de familia, piensa en tu familia y no te acobardes ante el reto. No nos acobardemos ante el reto. El Señor está con nosotros. Señor, yo te doy gracias por esta palabra que podemos compartir hoy. Aquí también a nuestros queridos hermanos en la Sabana Norte, en la sede en Guaymaral. Padre bueno, y a los que nos están escuchando, los que nos están siguiendo a la distancia, pido que nos hables, pido que rompas la dureza que el pensamiento dominante de este tiempo ha creado en nosotros. Quiero que destruyas todo muro de incredulidad, de falso pensamiento, y que nos ayudes a ver lo que tú nos dices y a caminar sobre ello y a movernos en dirección de lo que tú construyes. Construir contigo, Señor. Eso queremos para poder tener una buena vida y no solamente esperar nuestro bien morir, sino tener una buena vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Puedes levantar las manos en nombre de tu familia, diciendo: mi familia se presenta delante de ti, yo me presento delante de ti, voy a construir familia? Vamos, haz una oración allí mientras decimos esas palabras. Generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos y reinaremos contigo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Señor, así te decimos también nosotros: gracias por hacernos parte de un plan generacional. Gracias por la familia que nos has dado, con todo y lo disfuncional que haya resultado. Nosotros nos comprometemos contigo a caminar un camino nuevo y a construir una familia a tu manera, Señor. Extiende tu gracia sobre nosotros.
Permite que seamos personas que construyen y que construyen familia. Y permite que mi familia, nuestras familias, permanezcan delante de ti a lo largo de los años y de las generaciones que resten en este mundo. Yo y mi casa, vamos, dilo conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, otra vez dilo conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, amén. Dale un aplauso grande al nombre de Cristo. Gracias, Señor. Bueno, comenzamos una nueva serie, familias, casas y discípulos, muy listos porque este mes va a estar espectacular. Próximo domingo, Día de las Madres, aquí estaremos. Haremos un pequeño paréntesis para hablar de las madres en 15 días. Conferencia profética, se nos vino el mes encima. Gloria a Dios. Dale un abrazo a alguien, por favor. Despide a alguien. Nos vemos entonces en el transcurrir de la semana.